03. En atención a las personas que entraron puntuales, vamos a comenzar nuestra charla el día de hoy para poder sacar el mayor provecho, esperando que se vayan incorporando otras personas. Bienvenida, Ofe. ¿Quién es W10? Si me pueden abrir las cámaras, porque al ser esta una charla de café, pues me gustaría conocer, ¿no?, quién es mi interlocutor. Y cuando me aparece W10, yo te pido que por favor nombres, ¿no? ¿Cómo quieres que te diga? Bienvenida, Norma Fabiola. Soy Marshall que vive aquí. Isaí, bienvenida también. Bien. Chicas, si me abren por favor sus cámaras para poder, ¿cómo se llama? Verlas y poder, ¿cómo se llama? Compartir este espacio, sería importante para mí. La Normita. Hola. Muy bien, mucho gusto. Isaí, ¿cómo estás? Hola, emocionada con tu taller. Entré a la primera charla y me encantó, así que aquí estamos presentes. Ok, bien. Como tal, Isaí, no es un taller, es una charla de café en el que yo espero que tengas un tecito, un cafecito, lo que gustes, en la que podamos aclarar dudas que hayan quedado pendientes de la sesión anterior. Ok, notado. Agüita. Muy bien, mucho gusto. Está pasando algo con mi cámara. No sé qué esté pasando, pero bueno, estaba yo estrenando equipo, entonces no sé qué es lo que está pasando, la verdad es que desconozco. Pero platícame, ¿qué te llamó la atención la sesión anterior? Disculpa que no tengo mucho, no soy muy diestra con las tecnologías, pero aquí va. Fíjate que algo que tú mencionaste, bueno, primero que tú te hayas reconocido en el tema de la codependencia y que hayas dicho pues que pasaste por un proceso en el cual pues primero reconoces, primero te das cuenta de que, pues de tu situación, ¿no? Entonces yo dije, ay caray, pues sí. O sea, si no, pasas por la vida y empezaste a dar una serie de situaciones en las que dices, no, es que esto no es normal. O sea, como que yo normalizo algo que no es normal y caigo en situaciones de abuso o permito situaciones de abuso precisamente por el tema de la codependencia. Entonces, en estos meses he estado reflexionando y digo, pues sí, o sea, estoy permitiendo esta situación, estoy conviviendo con una persona que tiende el abuso y que va a seguir, si no hay un límite, pues va a seguir en ese tema. Dije, no, los límites son muy sanos, pero a ver, ¿cómo para no pendulearle? ¿Cómo paso de un tema al otro? Es decir, ¿cómo ahí es como ese punto medio? Eso es lo que yo, lo que me interesó, pues, de esta charla que tú vas a dar, de este tema que tú vas a tratar. Algo que es como muy importante, y gracias por abrirte, te voy a compartir un poco cómo fue mi proceso. Yo me casé muy joven, te estoy hablando a los 18 años. Me casé con una persona que me llevaba 8 años. Fui una niña muy consentida, muy querida, la mayor de las dos familias, ¿no? Y la mayor de 5 mujeres. Entonces yo crecí mucho con muchas fantasías románticas de cómo tenía que ser la pareja, mucho como los cuentos de hadas, ¿no? Yo les digo que la casa de la pradera, la familia Ingalls, y yo pensé que yo iba a tener eso. Cuando me caso y me doy cuenta que no sucedía, yo caigo en una vorágine de quererme esforzar cada vez más y más para conseguir aquello que yo había idealizado. Entonces, los primeros 7, 8 años de mi matrimonio fueron espantosos, porque él, por el otro lado, venía de una familia completamente, había crecido solo. Mi suegra los mandó a vivir solos desde que tenían 10 años. Entonces, eran como dos realidades encontradas que no lograban conciliarse.
Obviamente, en esta inconsciencia y en este proceso de inmadurez, yo empiezo a querer tener familia, pensando que con eso iba a fortalecer el vínculo y la relación. Me cuesta mucho, pero logré tener 2 hijos. Y la realidad es que yo sufría mucho, pero sufría mucho en silencio. Porque me esforzaba mucho y las cosas no salían bien. No salían como yo quería. Y es lo que me empezó a llamar poderosamente la atención. Es que sabiendo yo que estaba en lo correcto, desde mis valores, desde mi paradigma y mis creencias, acababa pidiendo disculpas por lo que el otro hacía. Y acabé creyendo que verdaderamente algo estaba deficiente en mí. Había una deficiencia. Entonces, en ese momento tengo muchísima suerte porque caigo en una depresión hiper fuerte. Y caigo en una depresión hiper fuerte que yo creo que fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Fue muy dolorosa su momento, pero fue lo mejor que me pasó. Fue una depresión postparto y gracias a Dios, ¿cómo se llama? Salí adelante, pero nunca volví a ser la misma. Y yo quise empezar a comprender por qué actuaba como actuaba, por qué sentía lo que sentía y por qué me pasaba lo que me pasaba. Y entonces es que hice varios cambios en mi vida. El primero, me mudé de ciudad, me puse a estudiar, me puse a trabajar y me pareció muy importante tener un proyecto personal. Entonces, a raíz de eso empecé a hacer cambios y esos cambios me fueron llevando gradualmente, ¿no? Por distintos caminos. Cuando yo inicié a estudiar psicología, yo pensé que era para ayudar a mi hijo pequeño, nació con una inmadurez neurológica, porque fue un bebé muy prematuro. Y entonces yo quería ser psicóloga para poder ahorrarme dinero en las terapias. Y avanzando en el proceso, y como pues yo era grande, relativamente grande, comparada con mis compañeros, yo tendría, no sé, 30 y pico de años, y mis compañeritos tenían 18, 19, me hice muy amiga de los maestros y del rector de mi universidad. Y entonces, una vez me dijo el rector, ¿sabes qué? No pienses en el tema de los niños. No, no, no. Piensa en el tema de la pareja y la codependencia. O sea, me dijo, y me dio una frase que a mí me gustó mucho. Me dijo, Raquel, comprender es empezar a sanar. ¿Okay? A raíz de ese momento, después hice unas prácticas en Montefénix, empecé a comprender un poco más, ¿no? El por qué yo actuaba como actuaba, y entendí algo bien interesante a través de la carrera, de la maestría, las especialidades que he hecho, etcétera, los congresos a los cuales he asistido, entendí algo muy padre. La única diferencia entre los psicólogos que me habían atendido hasta ese momento y yo, es que ellos tenían un conocimiento que yo no tenía. Y yo me comprometí, fíjate lo que te voy a decir, eso es como bien importante, porque yo considero fundamental ayudar al ser humano, a partir de ese momento, ¿no? Ayudar al ser humano a comprender cómo funciona la mente, cómo es que funciona nuestro cuerpo, cómo es que funciona nuestra historia emocional. Y yo lo que hago es intento acompañar y, vamos a decir, entre comillas, aliviar las dolencias del alma, acompañando a las personas en su conocimiento interior. Porque yo digo, a ver, cuando yo empecé a entender lo que me pasaba, es que entonces fui de las fundadoras de Coda México. O sea, yo tuve la suerte de llevar Coda a Guanajuato, participé en grupos en la Ciudad de México, obviamente antes. Cuando yo abrí el primer grupo de codependencia en Guanajuato, lo abrimos en Celaya, ahí en la tercera sección de jardines. Y me di cuenta que lo único que yo tenía, la única deficiencia que yo tenía, es que había aprendido de una manera muy distorsionada de amar. Y que eso no era responsabilidad del otro, sino mía. O sea, que todas estas fantasías idealizadas, etcétera, no las tenía que resolver el otro, es decir, mi pareja, sino yo.
Y entonces entré en un proceso durante muchos años, estoy hablando que yo en recuperación tengo casi 20 años, más de 20 años. Empecé en un proceso de mucho crecimiento, pero en la medida en la que yo iba entendiendo lo que pasaba conmigo, de dónde venían, empecé a entender mis carencias, entonces pude ir barriendo la parte de la calle que a mí me tocaba. Y como esa es una avenida, en razón y medida que yo fui avanzando en este proceso, el otro también tuvo que adaptarse y modificar algunas cosas. ¿Por qué? Porque mi manera de comunicarme fue diferente. Porque mi manera de fijar límites fue distinta. Porque el manejo emocional fue distinto. Porque el manejo de la sexualidad fue distinto. Y porque ya no necesitaba que nadie se hiciera responsable de mí. Entendí que yo era responsable de Raquel. Y desde este lugar es que empecé a tener por primera vez una relación sana conmigo. Y entendí que muchas de mis relaciones aparentemente complicadas eran un reflejo de la relación que yo tenía conmigo misma. Yo hablaba, al igual que tú, ¿no?, de abuso. Y no me daba cuenta que la que más abusó de Raquel fui yo misma. Sí. O sea, yo fui quien abusó de Raquel. Y claro, al no respetarme y al no entender qué pasaba conmigo, fue fácil para los otros transgredir algunos límites. Y esto tenía mucho que ver por este desarrollo incompleto de la identidad, por situaciones que sucedieron en mi propia infancia. Había carencias que me habían impedido actuar llegar a la vida adulta con madurez. ¿Por qué? Porque yo no utilicé mi energía para crecer, como lo hacen los niños sanos. Yo utilicé mi energía para ayudar a mi mamá a resolver sus problemas. Ay, ¿Sí me explico? sí. Entonces, Sí, cuando sí. yo empiezo a entender esto, me di cuenta que mi chamba era no cambiar de identidad, porque ni siquiera la tenía completa. Entonces, empezarme a preguntar quién quiero ser, qué quiero para Raquel, qué me gustaría para Raquel. Porque ni siquiera me había dado el chance, esas preguntas que nos hacemos normalmente en la adolescencia, yo no me las hice. La vida me fue llevando, yo no llevé mi vida, yo nunca tuve mi vida en mis manos. Llegué, conocí un buen hombre que era hermano de unos amigos de mis papás, me casé, tuve hijos, o sea, hasta que gracias a esa depresión tan fuerte, pude poner un freno de mano. Es decir, basta. Y fue un proceso, ha sido un proceso complicado, pero ha sido un proceso maravilloso. Y hoy, gracias a Dios, tengo una relación muy sana conmigo, luego entonces tengo una relación mucho más sana con las demás personas, incluyendo el tema de pareja, obviamente, ¿no? Espero haber aclarado tu duda. Sí, no, muchísimas gracias, Raquel. En varios aspectos me estoy identificando con lo que tú estás compartiendo. Y bueno, pues creo, no sé si será de generación o esa parte de todo lo que nos estás compartiendo de los esquemas que armamos, de cómo fue y todo. Entonces, hay cosas en que me reflejo. Hace cuenta que me reflejo mucho. Entonces, gracias por compartir esto, pues, cosas tan íntimas tuyas. Muchas gracias, Raquel. No, gracias a ti. Y algo muy importante. Ahorita que decías que naturalizamos, a ver, al inicio yo le decía a Ofe, no todo lo que hacemos los codependientes es codependencia. Los codependientes estamos ávidos de dar amor y de sentirnos amados. Entonces, hay cosas que sí hacemos, ¿no?, con una intención correcta. El tema no es ese. El tema muy importante que tú decías ahorita es que normalicé. Sí, ¿por qué? Porque la cultura, nuestra sociedad, algunas familias, ¿no?,
favorecen entornos codependientes. Por nuestra cultura, nuestra sociedad, sin proponérsele de una manera inconsciente, propicia este guión de machismo-sumisión que por siglos ha caracterizado a la cultura latinoamericana y que favorece, por supuesto, la codependencia. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de relación de pareja, una pareja obviamente es alguien que está a nivel. Pero cuando hay asimetría en las relaciones, se llama pareja parentalizada, donde la mujer se comporta no como pareja, no como igual, sino que pasa de la custodia y tutela del padre o de la madre a la custodia y tutela del marido. Y entonces, en esta asimetría relacional, por supuesto que hay muchos controles y hay muchas luchas de poder y hay mucha desigualdad económica, social, de trabajo, de diversión, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra cultura ha normalizado el no ver a la pareja como dos sujetos completos, sino ver, en el caso de algunas mujeres, ver a la mujer como alguien que necesita ser completada. ¿Y de dónde viene esta idea de que la mujer se completa, ¿no?, en la relación con el varón? De lo que yo te decía, de esa identidad inconclusa que paradójicamente se transmitió de una generación a otra. Por eso decimos que la codependencia es un guión de vida transgeneracional, donde sin querer y sin proponérselo, los padres y abuelos les transmiten a sus hijos ciertos patrones, vamos a llamarlo así, de conducta, ciertas ideas, ciertas creencias, que a veces no necesitan estar ni siquiera escritas, pero que favorece justamente el desarrollo de conductas poco hábiles y poco funcionales. Te voy a poner un ejemplo. Para mí ha sido, yo trabajo mucho con adictos y mucho con alcohólicos, luego entonces trabajo mucho con codependientes. Es impresionante darme cuenta, y cada vez más, cómo la codependencia, al igual que el alcoholismo, es un guión transgeneracional. Cuando yo le pregunto a mis pacientes sobre su historia familiar, es increíble darme cuenta cómo las mujeres eligieron exactamente aquello que les lastimó desde niñas. Y se casaron, eligieron un alcohólico. Entonces empezamos a revisar, ¿no?, cómo había sido el padre, los abuelos, etcétera, y cómo habían sido los padres de los padres y los padres de los... Y resulta que sin proponérselo y siendo lo que más les dolía, se habían casado con algunas versiones, pues, de sus propios progenitores. Había cosas en común. Y entonces es cuando te digo, o sea, empezar a comprender esto, ya de entrada es sanarlo. Por eso este diplomado va a ser tan potente. Porque claro, vamos a poder trabajar aspectos de nuestra vida, pero también vamos a entender lo que saben los profesionales, ¿no? Y que muchas veces no nos lo dicen. Como esto que te estoy diciendo. Esta parte de estudios comprobados, ¿no?, que se han hecho, ¿no?, con hijos adultos de padres alcohólicos. Porque en su inmensa mayoría buscaron parejas muy complicadas que estaban recreando. O, por ejemplo, niños que en algún momento de sus vidas recibieron algún tipo de abuso. Y bolas. En la vida adulta recrean su historia. Con figuras a lo mejor poco presentes, con figuras que padecen algún tema de evitación, o con personas que verdaderamente la sofocan.
Y entonces hay que empezar a entender y acomodar la propia historia para entonces sí poder tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Mira que Va a ser intenso, va a ser muy intenso. Sí, Ope. en la sesión anterior precisamente comentabas eso. Decías que la codependencia venía justo de experiencias disfuncionales en la niñez. Entonces, no todas las personas se tienen la capacidad en cuanto a reconocer esa parte de la niñez dañada. Por un lado, a lo mejor sí, pero se quedan clavados en eso, ¿no? Y por eso el alcohólico, y por eso el adicto, y por eso echándole la culpa a los papás, etcétera, ¿sí? Pero tampoco no muchos tienen la capacidad a lo mejor económica de acudir con un especialista y pues como que ir pues minorando ese daño a lo mejor, porque bien dicen, a lo mejor papá, mamá dañó o hirió al niño, pero no al adulto. A ver, ¿Verdad? es que aquí hay una parte que es muy importante, y perdón que te interrumpa, pero sí quiero como que seamos muy puntuales en este sentido. Fíjate, ningún papá se levanta un día a las 5 de la mañana diciendo, es el día que le voy a fregar la vida a mi hijo. Nadie lo hace. Todos los papás, mis abuelos, todos los que yo conozco, hacen lo que creen que es mejor y utilizan los recursos que tienen. ¿Ok? Esto, de alguna manera, les exime, ¿no? De culpa, porque para que haya culpa, o sea, para que de verdad haya culpa, tiene que haber dolo. O sea, alguien, si nosotros entendemos lo que es del derecho, o sea, lo que es derecho, jurisprudencia, para que alguien sea culpable es que tuvo que haber actuado con dolo. Y yo no creo que en la relación padres o hijos exista esa conciencia. Lo que pasa es que unos padres carenciados que llegan, ¿no? Como a mí me sucedió. O sea, yo te quiero decir, yo fui una mamá muy diferente con mi primer hijo que con el segundo. Y mis hijos tienen recursos distintos. ¿Por qué? Porque con uno fui mamá a los 20 años y con el otro fui mamá a los 27. Con uno no tenía ningún proceso, yo andaba, ¿cómo se llama? Persiguiendo y cuidando al hombre. Con el segundo ya entendía que había que cuidarme a mí. Entonces, la mamá que tuvieron mis hijos fue muy distinta. Sin embargo, a los dos les di lo mejor que tenía. ¿Y qué es lo que sucede? No conozco a nadie, y esto es algo que a mí me dio muchísima paz, no conozco un entorno completamente funcional. Todos los seres humanos tenemos algo de neuróticos. Cuando leemos algún libro de psicología, y sobre todo esto que se puso como muy de moda a partir de los años 90, son como referentes que nos invitan y nos dicen como por dónde ir. Pero no existe eso porque los seres humanos, o sea, no existe la perfección, no hay personalidades 100% sanas, porque entonces no seríamos humanos. Llegamos cataporreados, lastimados, heridos, y eso mismo, forrado de amor, les damos a nuestros hijitos. Y desde este lugar, a ver, quiero como entender y ir un poco, elevar esto un poquito. Las personas, por eso yo digo que comprender lo que nos pasó es el 90% de la sanación. Y por eso creo en este diplomado y por eso le estoy apostando y le hemos apostado tanto, ¿no? A hacer esta formación. Todas las personas tenemos algún tipo de herida. Y lo que sucede es que no es que nuestros papás nos hayan hecho codependientes, es que las carencias que ellos mismos tenían propiciaron el desarrollo de ciertos síntomas y de ciertos signos que de alguna manera se vinculan con ciertos trastornos o con ciertas patologías. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día
el mundo entero, ¿no? Sobre todo, bueno, ahorita no tanto, porque ahorita está de moda entrarle al tema del estoicismo. Pero sí en los años 90, en el año 2000, la generación que nació en los 90 y en los 2000, son niños que toleran muy poquito la frustración. ¿Por qué? Porque la moda estaba con que no había que frustrar a los hijos, había que protegerlos. Entonces los psicólogos decían, para que los niños crezcan sanos, ¿no? Los padres tienen que ser emocionalmente presentes. Ok, esa fue la tendencia de ese momento. Te voy a platicar cuál fue la tendencia de cuando yo nací. Cuando yo nací, el doctor Spock, entre otros, en la década de los 60, pensaba que el niño tenía la capacidad de autorregularse, el bebé. Y entonces decía, dejen a los niños llorar y el niño va a poder autogratificarse. Era el extremo. O sea, te estoy hablando, en 40 años estamos hablando de dos extremos. Por figuras americanas que en ese momento eran los líderes pedagógicos que influyeron a todas las madres del mundo. ¿Qué sucedió con quienes crecimos en mi generación? Pues nos generaron un tema de apego ansioso posterior, diría John Bowlby, tremendo. ¿Por qué? Porque el bebé necesita incluso mucho más. La figura de la madre es más importante para la cercanía con la madre que incluso comer. Y entonces ahí tenemos un chorro de gente que crecimos en los 60, que nuestras madres le creyeron a este doctor con miedo al abandono. ¡Ay, Diosito Santo! Bueno, pero quienes crecieron en la década del 2000, pues tenemos niños tiranos, egocéntricos en extremo, etc. Mi pregunta es, ¿los papás tienen la culpa? Estaban haciendo lo mejor que podían. El tema es que llegamos a la vida adulta, nos damos cuenta, ¿no? Aceptamos que tenemos esta condición, la admitimos, pero es ya chamba nuestra corregirla. Yo no le puedo decir a mi papá que ya está de minero, ¿no? Ni a mi mamá que ya tiene 80 años, a ver, mamá, ven a reparar lo que hiciste, ¿no? Mis primeros meses de vida. Ven a reparar mi miedo al abandono. Ya me toca a mí. Y eso en sí mismo es un sentido importante en la vida. Decía André Malraux, lo que somos es el regalo que Dios nos da. En lo que nos convertimos es el regalo que le regresamos a Él. Y lo que sucede entre nacer y morir es esa oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para sacar la mejor versión de nosotros mismos. De eso va la vida. Eso es la vida. ¿En quién me quiero convertir? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de pareja quiero ser? Y algo muy importante, por eso yo decía también, ¿no? Que comprender es sanar. Cuando yo me doy cuenta y aprendo cómo evitar que mis hijos tengan temas de autoestima, temas con los límites, esta deficiencia en la comunicación, esta incapacidad de ver por ellos, por sus necesidades y deseos, entonces es que empiezo a sanar a las generaciones que vienen. Y resulta que decimos los psicólogos, me trago la papa caliente porque en esta generación yo, Raquel Morales, me voy a tragar la papa caliente para que por lo menos mis hijos y mis nietas lo vivan diferente. Y a partir de que tuve conciencia, por supuesto que se me ha ido gran parte, ¿no? De esta vida en hacerlo distinto, en que vean algo mucho más funcional. No se valdría seguir actuando como actuaba mi abuelita. Mi abuelita fomentó la neurosis de mi abuelo de una manera terrible. Y yo crecí viendo ese ejemplo. Cuando me di cuenta que eso era una relación patológica, dije, no me la voy a permitir. Lo tengo que hacer distinto, porque la estaba inconscientemente repitiendo.
inconscientemente. Yo me elegí a mi abuelito, mi neurótico. Cuando me doy cuenta de eso, dije, no. Y hoy digo, no. O sea, la parte que a mí me toca por lo menos es decirle a mis generaciones, cada quien es responsable de la persona que se construye. No nacemos siendo personas, nacemos siendo humanos. Nos hacemos personas en razón y medida que nos vamos humanizando. Y lo que nos humaniza son nuestras decisiones, nuestras elecciones. Cuanto más responsable, cuanto más libre soy, más humana soy. ¿Quedó claro esta parte de los papás? O sea, si yo le digo hoy, o sea, si yo les presento un libro del doctor Spock, que en la década de los 60 eran bestsellers, bueno, es como para meterlo a la cárcel. Pero tuvo que llegar después de él, tuvo que llegar en la década de los 80, un psicólogo americano que se llama John Bowlby, a decir, no, espérense. El apego es la base del vínculo. Pero pues ya habíamos un chorro de gente bien dañada caminando por la calle. O sea, una disculpa. Tuve COVID hace un año y después de que eso me dio ahora en diciembre anterovirus y quedé afectadísima. Entonces, pero ahí voy saliendo, ¿ok? Una disculpa por esa tos tan fea que tengo. Entonces, ¿qué sucede? No todas las personas, Sofía, pueden pagar un proceso terapéutico, no. Pero hay muchas maneras de sanar. El diplomado es una de ellas, hay muchísimos servicios hoy en día, los grupos de autoayuda son otra. Tenemos que hacernos responsables, porque si no, el legado que les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, es igual que el que recibimos. ¿Dónde vamos a cortar esa cadenita? Oye, Raquel, me surge otra duda. Dígame usted. Yo creo que hay una línea muy, ¿cómo se puede decir? Muy delgadita entre que yo siempre quiero cuidar al otro, protegerlo, etcétera, a ya llegar a la codependencia. ¿Hasta dónde es ese nivel que es sano y no llegar a la codependencia de poner primero al otro, después al otro y al final al otro? Sí, lo que pasa es que viene de una creencia muy arraigada, ¿no? De que tenemos que ser buenos y perfectos y hay que servir siempre hasta que duela, ¿no? Sí, pero se nos olvida una cosa que es muy importante. Cuando yo hago por el otro lo que puede hacer por él mismo, entonces lo estoy inhabilitando. Y cuando yo inhabilito a una persona, a un niño, etcétera, entonces es una manera de abusar de él, es una forma de abuso. Y entonces, cuando yo abuso de una persona, como lo vamos a ver, lo que estoy haciendo es limitándolo. Y limitar la libertad de crecimiento que puede tener otra persona, híjole, se paga caro. Eso es codependencia. Cuando yo acompaño al otro en su proceso, educar es ayudar al otro a crecer, ayudar al otro a florecer. Es un proceso de acompañar al otro a que despliegue todos sus recursos. Pero si yo, fíjense, hay una parte bien interesante. ¿Yo tengo que abrocharle los zapatos a mi nieta de 3 años? Sí, porque no lo puede hacer por sí misma. Pero no a la de 5. A la de 5 tengo que acompañarla para que aprenda. Pero si yo a los 7 años quisiera seguirle abrochando y estando pendiente de eso, entonces ya estoy abusando. Ya le estoy limitando. Y el tema de cuando nosotros hacemos algo que el otro es capaz de hacer por sí mismo, es que el inconsciente no separa la realidad de la fantasía, no entiende. El inconsciente se maneja de una forma literal.
Y cuando yo hago por el otro lo que el otro puede hacer por sí mismo, lo que le digo a su inconsciente es, lo tengo que hacer yo porque tú no puedes. Y entonces vamos por la vida, les decía yo de estos niños, ¿no? Que crecieron en la década de los 80, que las mamás les dijeron que no les permitieran sentir frustración. Tenemos una bola de adultos ahorita entre los 35 y los 45 años, que son unos bebés. O sea, son cero resilientes, de todo se colapsan. Si algo no les sale bien, tienen que beber. ¿Sí me explico? No saben cómo comprometerse, no saben cómo lidiar. Porque nadie se los enseñó, nadie les enseñó. ¿Y qué crees? Nuestro mundo precisa adultos fuertes y valientes. Lo vivimos ahora recién. Necesitamos adultos fuertes, no adultos que a los 40 años se sigan comportando como niños. Y además, peor, como niños berrinchudos. Esas mamás pueden hacer algo ahorita, ya no. Ya le corresponde al adulto hacerse cargo. Pero sí se trata de ir encontrando, ¿no? Justamente cómo mediar y cómo utilizar la lógica para poder formar una sociedad más sana, una sociedad más resiliente, una sociedad más fuerte, pero sobre todo una sociedad más humana, donde se vivan valores, donde haya congruencia, donde haya modos auténticos de ser. O sea, entre el modo auténtico, lo opuesto a ser auténtico es ser neurótico. A ver, chicas, ¿alguna otra pregunta? Ábranme sus cámaras para verlas. Hola, Edith, qué gusto tenerte por aquí. Ábreme tu micro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, para tomar el diplomado. Qué maravilla, te va a encantar. Sí, gusto en saludarte. Igualmente, preciosa, igualmente. ¿Alguna duda, Edith? No tengo ninguna duda. Yo soy de la generación de los 80 y pues sí coincido con lo que estás diciendo. Pues si tienes estos rasgos, te tengo una noticia. Tus papás estaban haciendo el mejor esfuerzo, lo mejor que podían. Sí. Igual que yo, que mi hijo nació en los 80, ¿no? Mi hijo el mayor, el chiquito no, el chiquito ya es otra generación. Digo, mi chiquito tiene ya 30 años, pero bueno, 29 va a cumplir. Pero mi mayor sí. ¿Y qué crees? Me equivoqué muchísimo. O sea, me equivoqué mucho. Y como le digo, mi amor, ve y tócale la puerta a quien tú quieras. Ve y pide ayuda. ¿Por qué? Porque ya es tu responsabilidad. Entonces te felicito. La verdad es que va a ser un camino de muchísimo crecimiento. Vamos a entender muchos temas, muchas cosas que tienen que ver con la pareja, la relación con los hijos, las relaciones con la autoridad, ¿no? A ver, ¿por qué no me gusta la autoridad? ¿Qué me sucede a mí, no? Cuando alguien me da retroalimentación. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo vivo? Y vamos a entender muchas cosas que la verdad van a estar padrísimas. Sí, yo sé que voy a aprender mucho, como aprendí en el otro diplomado. Me dio muchas herramientas y pues espero lo mismo de esto. No, y la verdad es que te voy a decir algo que es como padre. Cuando yo, cuando empezamos a armar esta formación, tiene más de un año que lo empezamos, ¿cómo se llama?, a plantear. Originalmente yo decía, a ver, ¿cómo hacer para, de una manera breve, atender como todo el tema de pareja, como todo el tema de autoconocimiento, de explorar infancia, etcétera? Y bueno, fue cuando nos dimos como a abrir esta posibilidad, ¿no? Justamente de un tema tan complejo que a muchas personas les espanta,
¿no? Como es el tema de la codependencia, no es sencillo, pero no, es la manera, creo yo, que más pertinente, más directa de poder tocar muchas cosas y resolver mucho desde la responsabilidad. Entonces, estoy muy contenta de que vas a entrar, Edith. Me encanta. Gracias, yo ¿Alguna también pregunta, muy chicos? contenta de volver a interactuar contigo, maestra Raquel. Feliz, feliz. ¿Dudas? Josh, ¿alguna duda de la sesión anterior? ¿Alguien que no haya entrado a la sesión anterior y que tenga alguna duda de qué es la codependencia? Pues dudas, muchas, Raquel, pero creo que me va a ser súper útil el diplomado, porque sí, yo ya había descubierto mis rasgos ahí en el diplomado de desarrollo humano precisamente, y eso me ayudó mucho a intentar entenderme, ¿no? O sea, me empezó a dar luz, pero definitivamente pues no es gripa, ¿no? Entonces sé que hay que trabajar, sé que hay que hacer la chamba, sé que hay que profundizar, y pues a mí también me gusta abordarlo desde la parte teórica, ¿no? Porque pues yo soy muy mental, entonces así como que me gusta saber de por qué se origina y pues sí, ¿no? Ahora sí que pues yo estoy muy contenta con que ya se va a dar, porque sé que pues a todas las personas que lo vamos a tomar nos va a servir, ¿no? Por algo estamos aquí. Fíjate, Creo hay que una parte que es estamos... súper fuerte y eso es algo que me encanta. Cuando la doctora Gloria Noriega, ay, no sé qué tiene esta cámara, me tiene ya muy nerviosa. Cuando la doctora Gloria Noriega iba a presentar su tesis doctoral, originalmente se apoyó en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ella fue mi maestra, mentora, es una persona a la que yo admiro y quiero mucho. Y es la experta máxima en temas de codependencia a nivel nacional. De hecho, ella ganó el premio Eric Bernet con su tesis doctoral que se llama La codependencia, un guión de vida transgeneracional. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, me dice, oye Raquel, necesito hacer un tamizaje. Le dije, pues vamos a comparar la diferencia entre el centro, ¿no? Con Celaya. O sea, ¿qué sucede en la Ciudad de México, una ciudad como México, comparado con Celaya? Y entonces aplicamos, hicimos unas pruebas para tamizar justamente los factores asociados a codependencia a través de un instrumento que validó la doctora Medina Mora y el Instituto Nacional de Psiquiatría, que se llama el ICOD, y que vamos a aplicar en el diplomado porque ya lo compré. O sea, ya está, ya es propiedad, así como les digo yo, ya es nuestro. Y entonces resulta que en México, en la Ciudad de México, 1 de cada 4 mujeres tiene asuntos importantes de codependencia. Pero cuando lo llevamos y lo aplicamos a Celaya, 2 de cada 4 mujeres eran codependientes. Lo que significa que el 50% de las mujeres que conoces tiene rasgos codependientes. Nos desarrollamos en un entorno codependiente. La situación es que la hemos normalizado. Realmente, o sea, cuando a mí me propusieron dar este diplomado en Celaya, dije, va a estar abarrotado. Cuando tengamos que hablar de autoestima, de límites, porque esto explica lo que es el fenómeno que está sucediendo en Celaya de violencia y de adicción. Somos corresponsables de la sociedad que tenemos. Y entonces yo dije, eso va a estar lleno. Pero bueno, pues está quien tiene que estar. Es correcto. Pero el 50% de las mujeres en Celaya son codependientes. Sí, lo que dices, o sea, también finalmente si no te haces responsable en tu caso y no tomas conciencia, pues lo vas heredando, ¿no? En automático. Entonces sí cuesta mucho trabajo hacerse responsable, pero pues también hay que ver un poco más allá, ¿no? Para que, pues sí, ya no sigamos repitiendo estos patrones que pues no están padres, ¿no? No, deja tú que no están padres, es que son tóxicos. Exacto, O sea, exacto. nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas que suceden y demás? Y no nos damos cuenta que tenemos la sociedad que nosotros, o sea, que la sociedad es nuestro reflejo.
Y eso es dolorosísimo porque dices, a ver, yo no soy violenta, y sin embargo empiezo a revisar mis patrones, ¿no? Y resulta que a lo mejor nunca he matado a nadie, ¿no? Pero sí he aniquilado a lo mejor sueños de otras personas. Y entonces empiezo a ver y empiezo a revisarme, y claro que no es sencillo. Pero, ni modo que la vida se me vaya, ¿en qué se me va a ir si no la vida? Si no es en tratar de convertirme en una mejor versión de mí misma. O sea, no le veo un sentido más importante en la vida que ese. Ni modo que se me va a ir haciendo caldo de pollo y gelatina. Sí, O sea, sí, sí, sí. O sea, yo ya se me fue, yo perdí los primeros 8 años de los 18 a los 26, 27. Hice caldo de pollo, gelatina, cociné bonito, puse la mesa preciosa, compraba florecitas y trapeaba, de día y de noche. Y sufría, se me olvidó, porque le dedicaba mucho rato al sufrir, ¿no? El tema de muchas horas. Al drama, al conflicto y al sufrimiento. Sí. Pero a ver, mientras yo no entienda de dónde viene esto, mientras yo no entienda que tengo un cerebro que por mis experiencias de infancia se habitúa a necesitar más cortisol, no voy a entender entonces que porque mi cerebro necesitaba cortisol, me conseguía la pareja perfecta que garantizaba un cerebro inundado de cortisol. O sea, claro, lo necesitaba. Sí, está, o sea, está cañón, o sea, esta parte química que dices, ¿y cómo le hago, no? O sea, ¿cómo me la quito? Porque sí, ya te empiezas a observar y dices, ¡ay, híjole! ¿Cómo le hago, no? Y entonces hay que cambiar todo este patrón de comportamiento y hay que tejer nuevas redes neuronales, compensar lo que estoy produciendo de cortisol con oxitocina y empezar a darles algo diferente, porque una madre que educa a través de un cerebro inundado de cortisol promueve en sus hijos miedo, vergüenza, culpa y sufrimiento. Y lo hace de manera inconsciente. Sí, 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 sí. Está padre, la verdad es que creo que se va a poner padre. Sí, Les yo creo que prometo sí. que para la próxima semana estoy estrenando en mi cámara, le estoy abriendo, no sé por qué está haciendo esto. Tengo computadora nueva, le estoy estrenando ahorita en este momento, pero la semana que entra ya vamos a corregir esta situación. ¿Ok? Para que no tengamos este problema que estoy teniendo con la cámara. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere saber algo en relación al diplomado? ¿Alguien de los aquí presentes que quiera presentarse, por favor? Ay, yo me surgió una duda, Raquel. Dime. Por ejemplo, a veces, bueno, se tiene la idea de que eres codependiente de una sola persona, pero puedes nada más cambiar de persona, o sea, arreglas la situación con alguna persona, pero vas cambiando de persona y se va repitiendo la misma situación porque el cerebro, como dices, está habituado a necesitar sentirte víctima o sentirte de alguna manera. Y entonces yo tengo varios casos, pero tengo uno que estoy trabajando ahorita de una paciente que es, bueno, inteligentísima, bellísima, etcétera, pero ya se salió de la relación en la que estaba. Pero ¿quién crees que es ahora su victimario? Ya no es el marido, ahora es el jefe. Y cuando no es el jefe es el papá, o sea, siempre tiene que tener un poco lo que a mí me pasaba. O sea, mi marido no tiene nada de malo. Es que cuando no era una cosa era la otra, y yo no sabía por qué me metía, ¿no? En todas esas situaciones, y por eso insisto, la premisa con la que vamos a trabajar en este grupo es comprender y sanar. ¿Ok? A ver, Gaby, ¿quieres Fátima? Me gustaría verlas, por favor, conocerlas.
invitarlas, ¿cómo se llama? Que se unan. Todavía estamos a tiempo para inscribirnos. La verdad es que es una formación hermosa y estoy segura que vamos a tener mucho fruto de esta formación. Denise, mucho gusto. Abre tu micro si quieres, Denise, por favor. Ay, perdón. ¿Ya se escucha? Ya. Ya, ok. Pues agradecerle por estas pláticas, la verdad son muy, bueno, para mí han sido muy satisfactorias y pues creo que todos los días estamos para, pues para aprender algo nuevo que quizá nosotros como personas creemos que no es tan mal o creemos que, pues sí, que a lo mejor no estamos creando una codependencia con alguien, entonces pues todas estas pautas que usted nos va mencionando son muy importantes y pues es como para poder retroalimentar más con lo que estamos haciendo como personas. Bueno, me da mucho gusto. Espero verte en el diplomado, Denise. Sí, Me muchas da mucho gracias. gusto compartir este camino contigo. Gracias. Gaby, si quieres abrir, por favor, tu micro, tu cámara y tu micro. Memo, Fabi, Paola. ¿Quién? Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Fátima, ya te vi. Norma Fabiola, hola, hola, hola. Platíquenme. Fátima, tienes tu micro cerrado. Si quieres abrirlo, por favor. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, gracias a Dios. Ok, no, nada más que estaba en un cuarto y estaba medio oscuro, no, por eso no me alcanzaba a ver. Okay. No, pues de todas, le agradezco por estas pláticas. Para mí, pues me sirve mucho para poder, ahora sí, conocer un poquito de este tema y poder, pues ahora sí, ¿cómo se le puede decir? Se me fue la palabra. Actualizarme en esta parte y poder conocer más a fondo y pues saber si me puede ayudar en mucha situación, ¿verdad? Que pues se me puedan presentar y de algo puedo aprender y que algo me pueda servir más que nada. Yo las felicito, yo felicito y celebro que cada uno de ustedes esté aquí y los invito de verdad al diplomado porque recuerda, o sea, no sanamos lo que no conocemos, lo que no vemos. Entonces, el hecho de visibilizarlo, el hecho de comprender el fenómeno, nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Fátima. Fabi, Gracias. Gracias a ti, hermosa. Fabi. Pues sí, como que ahorita con sus pláticas, con lo que nos está diciendo, pues es muy difícil. Cada uno piensa que no eres codependiente a nadie, que tú puedes, pero ahorita cuando te empiezan a decir, sí te quedas así como que, ¡ah! Sí es cierto, o sea, necesito la aprobación de alguien. O sea, como que sí, las emociones están así como que, ay, nunca pensé que yo fuera, y lo soy. Es que fíjate, curiosamente, ahí te va. Una vez tenía yo una discusión, estábamos ¿cómo se llama? Con un grupo de psicólogos de la UNAM y ellos querían a Chaleco encasillar a la codependencia dentro del trastorno por dependencia. Y yo les decía, no, es que es justamente lo contrario, los code todo lo podemos. El codependiente puede de más, el dependiente no. Pero fíjate, yo en 1994 tenía un bebé prematuro. Mi suegro vivía en la casa con nosotros y mi suegro tenía Alzheimer, o sea, tenía una persona demenciada. Era el 94, mi marido había perdido su negocio, etcétera. Y además tenía marido neurótico. Y yo, la Wonder Woman, el día tenía 36 horas. Y me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba
cuando había cosas que no había manera de solucionar. No podía hacer nada con el Alzheimer de mi suegro, no podía hacer nada con la crisis económica, porque pues no tenía acceso a Carlos Salinas en ¿cómo se llama? No podía hacer nada, tampoco con mi bebé prematuro porque necesitaba tiempo para madurar. Y yo pensaba que si me esforzaba y si le echaba más ganas, las cosas iban a estar mejor. Y no me di cuenta que en el único lugar donde yo tenía locus de control era en mi propia vida, no en la vida de los demás. Y al final, esto que tú hablas, que yo también lo tuve, ¿no? Esta necesidad de aprobación, de ser vista como buena, al final tenía su raíz en este miedo al abandono. Entonces, darme cuenta de eso, de no sé estar conmigo. Y me da pavor que el otro, a quien yo amo, se vaya. Porque si se va, como la canción que oíamos, ¿no? En la, ¿cómo se llama? En la sesión anterior. No me digas que te vas, me muero. O sea, esa parte, ¿no? Pues obviamente me llevó a muchas cosas como mecanismos de negación, se activaban mecanismos de negación, reprimía muchísimas cosas, ¿no? Trataba de que no hubiera conflicto, entonces, claro, se iban acumulando, y cuando salía la bomba, salía con una presión bárbara, ¿no? Y entonces acababa yo pidiendo perdón por lo que el otro había hecho. Porque, claro, o sea, en toda esa represión emocional, guardaba, y era como una olla de presión, un hoyo express, que cuando botaba con toda la furia y de una manera desmedida. Empezar a entenderme, fue un proceso maravilloso y fue un proceso súper clarificador y sobre todo me permitió madurar y me permitió ser responsable conmigo y respetar al otro. Porque yo, o sea, de verdad, yo quería que el mundo pensara que yo tenía una vida perfecta. Y la vida perfecta solamente sale en Instagram y en Facebook. Solamente en Facebook y en Instagram mostramos algunos momentos de nuestra vida que son muy lindos, pero nuestra vida no es perfecta. Nos desesperamos, nos enojamos, nos frustramos, las cosas nos duelen, ¿no? Pero poderles poner nombre, poder saber qué me está sucediendo, eso ya está padrísimo. ¿Ok? Entonces nos vemos pronto. Primero Dios, ¿vale? Sí. ¿Vale? Gracias, Raquel. No, pues les dejo un gran abrazo. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Y cualquier cosa, ya saben, estoy en el grupo de WhatsApp. Me contactan también con OFE y nos vemos muy pronto para empezar este camino de crecimiento. Dios me las bendiga. Gracias. Bye. Gracias a todas. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Fati. Bye. Dile gracias, maestra. Bye. Gracias. Bye.